La digitalización acaba con el paradigma de las cosas. La digitalización también desmaterializa y descorporeiza el mundo. En su camino también suprime los recuerdos, ya que en vez de eso almacenamos colosales cantidades de datos. Hoy nos encontramos en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. Hemos dejado de habitar únicamente el espacio geográfico físico y ahora convivimos con Google Maps y lugares en la nube. Nuestra obsesión ya no solo son las cosas materiales, sino también la información y los datos. Producimos y consumimos más información que cosas. Este libro es un diagnóstico de nuestro tiempo, una lúcida explicación del por qué nuestra realidad se está volviendo cada vez más inmaterial y cómo eso nos está cambiando como sociedad. Han arranca planteando la idea central. Estamos dejando atrás la era de las cosas, objetos sólidos, pesados que encontramos en el mundo material para entrar en la era de las no cosas. Estas son entidades inmateriales como información, datos, bits, streams o likes. La pandemia aceleró esta transición a forzarnos a vivir a través de pantallas, sustituyendo la realidad física por una cada vez más albergada en el espacio digital. Las no cosas no revelan un mundo, sino que crean una no realidad. Algo así como una interfaz, un espacio donde la representación, o sea lo digital, sustituye y se vuelve más importante que lo real. Las cosas físicas se están convirtiendo en información. El smartphone es el símbolo máximo. No es una cosa en sí misma, sino un portal hacia un universo de no cosas. Pasamos de los CDs a Spotify, de los volúmenes de libros a los ebooks, de las fotos del álbum familiar a Instagram. Perdemos la experiencia táctil, el peso, la presencia que dan los objetos. Todo se desmaterializa. Hoy queremos experimentar más que poseer. Hasta del consumo de cosas esperamos experiencias como la de ir a comprar el último iPhone. El valor de uso queda por detrás del contenido informativo y la imagen de la marca. Vivimos en una sociedad de la experiencia y también de la comunicación. Aquí nos apoyamos en la teoría de Marshall McLuhan. El medio es el mensaje. El cambio de medio de físico a digital no es neutral. Cambia por completo nuestra percepción y también nuestra experiencia. Un libro en papel implica un ritmo de lectura lineal y concentrado. Un ebook hipervinculado fomenta la distracción y la lectura fragmentaria. Los aparatos no son herramientas neutras, sino que configuran nuestro pensamiento y por supuesto también nuestra realidad. ¿Qué consecuencias tiene convertir todo en información? Pues lo que hacemos es vaciar el mundo de su espesor, de su misterio y de su aura. Lo reducimos a datos cuantificables y procesables. Una persona deja de ser un ser complejo y se convierte en un perfil de datos para las plataformas. La vida se vuelve transparente, optimizable y también más superficial. Hoy, la libertad de acción se reduce a la libertad de elección y de consumo. La libre elección es en realidad una elección consumista. La dominación perfecta es aquella en la que los humanos solamente se entretienen. La renta básica y los juegos serían una versión moderna de la sociedad romana donde no había posibilidad política, pan y circo. Volviendo al concepto de aura, Han lo toma prestado directamente de Walter Benjamin y su famoso ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Benjamin decía que la reproducción masiva de una obra de arte, como por ejemplo un cuadro, hacía que perdiera su aura, su presencia única en un tiempo y un lugar. Llevemos un poco más lejos esto. La digitalización no solo reproduce, sino que transforma la esencia de lo real en pura información, matando así cualquier rastro de aura. La tesis central del libro es brutalmente clara. Al abandonar las cosas, estamos perdiendo nuestra conexión con la realidad misma. Las no cosas crean una capa de realidad superficial que nos aísla del mundo tangible. Los afectos humanos son sustituidos por valoraciones o likes. Los amigos ahora se cuentan por números de seguidores dentro de la plataforma. La cultura está en su totalidad bajo la merced de la mercancía. Incluso la historia de un lugar también se explota por medio del storytelling, que genera plusvalía. Ahora, podríamos preguntarnos si la diferencia entre cultura y comercio es clara. Esto nos lleva a algunos aspectos claves del llamado dataísmo, el cual puede ser definido como una especie de religión de los datos, la cual reemplaza las subjetividades y el idealismo por la información. El pensamiento, que es reflexivo y genera algo nuevo, está siendo reemplazado por el cálculo, es adictivo y se puede acelerar. Esto tiene como consecuencia una pérdida del pensamiento y de la narrativa. La sociedad se entrega a la vigilancia, todo esto por la presencia y exigencia de la transparencia, la cual esconde una caja negra algorítmica que recaba información de todos nosotros. Esta recolección de datos es presentada como parte de una libertad, pero sigue siendo en esencia y en realidad una forma de dominación y de control. Esta obsesión por los datos se convierte en una forma de consumo que carece de sentido, y es así entonces que la transparencia y la información no va a ser sinónimo de verdad.
En el régimen de la información, el poder no se exprime principalmente mediante la represión violenta, como decía Foucault, sino a través del control de la información. Es un poder inteligente y también seductor. Las plataformas nos animan a compartir, a dar likes y en general a exponernos. Este exceso de información y transparencia nos lleva a una sociedad de rendimiento, donde nosotros mismos somos los productores de datos que luego se usarán para influir en nuestra forma de publicidad y de propaganda política. En esta obra existe un diálogo con Michel Foucault y su concepto de la sociedad disciplinaria. Entre otras cosas, instituciones representativas como las cárceles, los hospitales y las escuelas ejercen un poder sobre los cuerpos. La propuesta es, entonces, que ya no vivimos en ese tipo de sociedad, sino en una sociedad del rendimiento, donde el mandato es: sé productivo, comunícate, comparte. Estamos frente a una actualización de las teorías del poder. Ya no vivimos principalmente bajo un poder que nos dice no, como la policía o las prohibiciones. Ahora vivimos bajo un poder que nos dice sí, adelante. Desde este punto, podemos girar la mirada un poco y encontrarnos con algo tan común como las selfies, donde el rostro humano conquista la fotografía. A diferencia de la fotografía analógica, la selfie se carga de un valor de exposición que la revienta, que hace que el valor único y genuino desaparezca. Estamos frente a lo que podemos denominar una alegría digital. La selfie no es una cosa en el sentido tradicional y material, es de hecho información, lo que venimos planteando como no cosas. Es entonces que las selfies han desplazado todo el lugar del valor que tenían aquellas fotos que tomábamos a manera de un recuerdo enmarcado con una gran carga histórica, personal y emocional. Las selfies son un acto comunicativo y narcisista y que están destinadas a ser compartidas como acto comunicativo, en contraste al tradicional álbum familiar cuyo momento de mostrarlo era sumamente especial e íntimo. Las selfies reclaman la atención y adquieren una forma de mercancía. En ellas prevalecen las posas extremas, pero tienen una expresión bastante pobre. Podemos llamar a esto la trampa de la positividad, puesto que este poder inteligente nos seduce para que compartamos, consumamos y nos expongamos y también nos comuniquemos sin parar. Al hacerlo, nosotros mismos producimos voluntariamente los datos que el sistema infocrático necesita para controlarnos y vendernos cosas. Es una cárcel muy cómoda, donde somos nuestros propios carceleros. A propósito de las sociedades de control, el encierro sería reemplazado por el control mediante la modulación, bancos de datos y passwords. Este infocapitalismo es el modelo económico de las no cosas. El capitalismo ya no se basa principalmente en la explotación de la materia prima física, sino en la extracción y comercialización de datos personales. Nosotros, los usuarios, somos el producto. Nuestra atención, nuestras emociones, nuestras relaciones sociales son la mercancía que se vende a los anunciantes. Han advierte que este modelo es aún más voraz y abstracto que el capitalismo industrial. Aquí hay una clara referencia hacia Shoshana Zuboff y su monumental obra La era del capitalismo de la vigilancia. Zuboff detalla con precisión cómo las grandes tech convierten la experiencia humana en materia prima para predecir y modificar el comportamiento con fines comerciales. No solo estamos siendo explotados económicamente, sino que se están destruyendo las estructuras de la realidad y de la verdad, sustituyéndolas por un flujo constante de estímulos comerciales. El verdadero negocio. Cuando una red social es gratuita, el producto no es la app, sino tú. Los patrones de comportamiento, tus miedos y tus deseos son extraídos, empaquetados y vendidos una vez más, y como siempre, a los anunciantes. Somos mineros de nuestros propios datos sin darnos cuenta del todo. ¿Qué salida tenemos ante todo esto? Existen alternativas. Frente al frenesí de la información y la hiperactividad, la propuesta es recuperar la vida contemplativa, la cual no se refiere a ser perezoso, sino a cultivar la capacidad de detenerse, de pensar profundamente, de escuchar el silencio y de relacionarnos con el mundo de una manera no utilitaria. Es un elogio a la filosofía, el arte y a la amistad como espacios protegidos de la lógica de las no cosas. La inspiración es la vuelta a los clásicos, Aristóteles y su idea de la vida contemplativa como la forma más alta de realización humana. También bebe de la tradición filosófica que valora el ocio no como tiempo libre para consumir, sino como un espacio para la reflexión y el cultivo del espíritu. Todo esto en contraposición al negocio. Es una reivindicación de un humanismo crítico en la era digital, porque al final, lo que nos hace humanos no son los datos que producimos, sino las experiencias reales que vivimos. Al perder el contacto con las cosas, perdemos también nuestra conexión con la realidad, con la verdad y con nosotros mismos. Nos volvemos más manipulables, más ansiosos y menos libres. Cada no cosa que abrazamos sin pensar es un pedazo del mundo real que perdemos. La comodidad y la inmediatez del mundo digital tienen un costo oculto. Nuestra capacidad para experimentar la realidad en toda su riqueza, con sus límites, su peso y por supuesto también su misterio.
Imagina que la realidad es un cuadro pintado con muchos colores, texturas y profundidad. Byung-Chul Han argumenta que estamos reemplazando ese cuadro por una pantalla ultraplana, llena de píxeles brillantes, pero también sin alma. El régimen de las no cosas nos condena a un estado de agitación permanente. La sobrecarga de información y estímulos nos impide detenernos, contemplar y pensar con profundidad. El ruido constante de notificaciones, mensajes y novedades actúa como una especie de ruido blanco que ahoga el silencio, que es el espacio donde nace el pensamiento profundo, la creatividad y la auténtica conexión con nosotros mismos. El capitalismo ya no se alimenta solo de carbón y acero, sino de datos personales. Nos hemos convertido en animales de rebaños digitales donde nuestra atención, nuestras relaciones y nuestras emociones son la mercancía principal.